Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad, gracias por compartir este espacio con nosotros. Hoy vamos a hablar de educación y tecnología. Para ello hemos invitado al doctor Pedro Sáenz, vicerrector de Unifrance La Paz. Pedro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Beatriz. Un gusto estar contigo. Hablemos de tecnología y educación. Estamos viviendo la época de la revolución digital. ¿Con qué repercusión en el tema de la educación? Bueno, en realidad la educación no puede estar al margen de la innovación tecnológica y por supuesto que representa muchos desafíos para la educación, ¿no? Hablemos en primera instancia de que tiene que haber una adaptación del currículum educativo que tiene que estar acorde con las exigencias de la tecnología hoy en día. Tiene que atravesar barreras como por ejemplo la brecha digital. No todas las personas, hablando de estudiantes, hablando de profesores, tienen acceso a la misma calidad de tecnología, en la misma calidad y en la misma cantidad que sería adecuado. Hace que, por ejemplo, los procesos de enseñanza-aprendizaje tengan que personalizarse, ya no se hace educación masiva igual para todos, sino que los procesos de formación tienen que tomar en cuenta las diferentes características que tiene cada persona, estilos de aprendizaje que tiene y el mismo estilo de desarrollo de un proceso de instrucción por parte de un docente, ¿no? Tiene que variarlo definitivamente. También, más allá del tema de los materiales, la dinámica en el aula y la forma de enfocar el modelo se ha transformado en esta época de la digitalización y la tecnología. Sí, claro, por supuesto. Pensamos que la tecnología ha incorporado nuevas dinámicas en las aulas de clase. Hoy en día ya las sesiones de clase que desarrolla un docente tienen que estar orientadas al total de las personas que están en el ambiente, pero tomando en cuenta las particularidades de cada uno. Entonces los procesos en los que los estudiantes estaban sentados prestando atención al docente mientras el docente impartía su conocimiento ya no se dan. Hoy en día los jóvenes son muy inquietos, son muy dinámicos, quieren estar interactuando, quieren estar participando, por lo tanto es importante una participación más activa dentro de los ambientes de clase, ¿no? Inclusive podemos pensar que los ambientes de clase ya no deben ser los ambientes tradicionales, el aula formal, ¿no? Hoy en día un ambiente de aprendizaje perfectamente puede ser cualquier espacio, porque las personas tenemos acceso a información en tiempo real. Podemos ahorita conectarnos a través del dispositivo celular y captar información sobre el tema que nosotros deseemos. Por lo tanto, eso implica una accionar diferente de esos procesos de aprendizaje. En países como Bolivia y otros países se experimentaba el modelo conductista, el modelo centrado en el docente, donde él dominaba el conocimiento. Estamos en la generación del Big Data, donde se ha democratizado el conocimiento. El estudiante, cualquier joven, digamos, alfabeto digital, puede ingresar y sencillamente puede verificar, adelantarse o conocer incluso más que el docente. Esta dinámica, ¿cuánto ha obligado a cambiar el tema de la dinámica, valga la redundancia, del trato entre el docente, el estudiante, la interacción entre el aula y esto que acabas de mencionarnos, el tema de la digitalización? Bueno, en realidad, tú lo has dicho muy bien. Anteriormente el aprendizaje estaba centrado en el profesor. El profesor era la fuente del conocimiento y todo lo que decía el profesor, el estudiante lo absorbía porque no tenía otras fuentes de acceso a información, ¿no?
Eso ha cambiado. Hoy en día los procesos de formación están centrados fundamentalmente en el estudiante. Un proceso de formación se hace en base a los requerimientos del estudiante y a la actitud del estudiante en ese proceso de formación. Por lo tanto, es importante considerar que ese modelo tradicional ya no va más, ya no existe. Ha cambiado desde el mismo momento en que las personas podemos acceder a fuentes de información inmediata, ¿no? Eso hace que el rol del docente también cambie, ¿no? El docente ya no es el centro del proceso, es el estudiante, y lo que el docente hace es ayudar al estudiante a identificar cuáles de esos conocimientos a los que él tiene acceso son relevantes, cuáles son importantes, y por lo tanto tiene que ayudar a desarrollar el sentido crítico en los estudiantes, a analizar de manera crítica qué es relevante, qué no es relevante. Tiene que ayudarlo a que esos conocimientos que está recibiendo, a los que está accesando, tengan una relevancia y un impacto en cuanto a la forma de aplicarlos en su ejercicio profesional, por ejemplo, y cómo interactuar con otras personas, porque uno de los problemas que se vislumbran en el acceso a la tecnología es que las personas podrían empezar a aislarse, ¿no? Yo ya no necesito participar de una sesión colaborativa de aprendizaje, sino lo podría hacer de forma individual. Por lo tanto, el docente tiene un papel muy importante en el desarrollo de habilidades blandas de esa persona que está en formación. Tiene que aprender a desarrollar habilidades de socialización, tiene que aprender habilidades de comunicación, tiene que aprender habilidades de aplicación de esos conocimientos en diferentes contextos para que el aprendizaje tenga significado, para que sea significativo de parte del estudiante. Como acabas de detallar, estamos viviendo una revolución en el conocimiento, en la educación y en las aulas. También en el modo de comunicación entre el docente y el estudiante y en la gestión académica en general. Estamos en la época donde el entretenimiento gana, donde la clase ya no es la clase magistral, sino se necesitan recursos, es decir, metodologías que nos permitan generar amenidad y no distracción ni aburrimiento en el estudiante. ¿Cómo se está manejando esta temática dentro del aula? Bueno, hoy en día, fruto de la incorporación de la tecnología en los procesos de formación, se han desarrollado también nuevas metodologías, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la gamificación, que es una metodología a través de la cual, mediante actividades lúdicas, los estudiantes pueden aprender y pueden interiorizar de mejor manera algunos conceptos y algunos conocimientos importantes para ellos. Hablamos, por ejemplo, de las aulas invertidas, en las cuales los estudiantes cuentan con el material que se va a desarrollar en una sesión normal de clase, entre comillas, con anterioridad al desarrollo de esa clase, cosa de que la parte teórica que tienen que llevar los estudiantes la llevan de forma individual cada uno, ¿cierto? Y en esa sesión de clase de aprendizaje cooperativo o colectivo que se va a desarrollar en el aula, pues lo que van a hacer es vertir criterios cada uno sobre la forma en la que entiende esos conceptos, y van a ver elementos prácticos de esos conceptos en esa sesión de clases. Se utiliza mucho, por ejemplo, el estudio de casos, se estudia el aprendizaje por proyectos, donde lo que se busca es que esa teoría pueda ser aplicada en casos prácticos, reales o figurados, ¿cierto? Y que permiten una mayor interacción de esos procesos de clase que antes se llevaban, donde el docente era el único que hablaba, ¿no? Ahora se tiene que dar una interacción permanente y total entre todos los actores para que se enriquezca ese proceso de aprendizaje, ¿no? Dentro de esas metodologías que mencionas está el aprender haciendo. Acabas de mencionar algunas, es decir, donde pones al futuro profesional o al educando dentro del conflicto, dentro del problema, para que aprenda a resolverlo. ¿Es una metodología que se está usando en el mundo en la actualidad? Sí, en realidad el concepto va más allá, ¿no? Es el aprendizaje con significado. Cuando una persona aprende un concepto, tiene que saber cómo ese concepto se aplica en la vida real, y eso se hace a través de
aprendizaje mediante casos, ¿cierto? Se hace a través de las prácticas que desarrollan los estudiantes en los semestres superiores, porque ya son puestos en contextos reales donde tienen que aplicar esos conceptos, ¿no? Creo que ahí radica fundamentalmente la diferencia entre el modelo tradicional y lo que marcan las tendencias hoy en día. Antes era un aprendizaje memorístico donde la persona tenía que aprender y memorizar conceptos que no tenían ninguna significancia. Hoy en día se trata de aprender conceptos, sí, pero conceptos con la claridad de cómo se aplica eso en la vida real, ¿no? Un caso sencillo, la estadística, ¿cierto? Cuando hablamos en términos de estadística, de sacar porcentajes, pues tenemos que ver que esos porcentajes tienen más que una significación numérica. Tienen una interpretación, y ahí es donde viene el pensamiento crítico, para saber esos porcentajes qué nos están indicando, qué nos están diciendo en un estudio en particular, ¿no? Con la experiencia que tienes en el tema de educación, ¿qué le puedes decir al docente que está en una generación de la reinvención, de la constante preparación? ¿Cómo tiene que ser el docente de esta generación? Bueno, ese es un componente muy importante porque si tenemos en cuenta la velocidad con la que se están desarrollando los cambios tecnológicos, ni siquiera lo que nosotros pensamos en términos de los jóvenes que son nativos digitales les garantiza que no puedan llegar a tener una brecha digital en un momento determinado. Lo que quiero decir con esto es que los docentes que no son nativos digitales, porque nacieron en una época en la que la tecnología no estaba tan desarrollada, pues tienen un reto, un desafío tremendo que es actualizarse para poder manejar de manera adecuada las tecnologías que cada día van surgiendo, ¿cierto? Los estudiantes también tienen que, independientemente de que sean nativos digitales, estar actualizados permanentemente en las nuevas tecnologías y en las nuevas tendencias. Entonces, ahí hay una confluencia de necesidades, ¿no? Los docentes necesitan actualizarse, los estudiantes también, pero necesitan hacer un clic en términos de cómo aplicar adecuadamente esas tecnologías en procesos de formación dentro de un aula, ¿cierto? El caso que se está hablando últimamente con la inteligencia artificial, con el ChatGPT, ¿cierto? Muchos lo satanizan porque piensan que va en contra de principios éticos, por ejemplo, sobre el tema de si la autoría es propia o no es propia en la elaboración de un trabajo, ¿cierto? Pero la importancia radica ahí en la capacidad del docente de aceptar la existencia de esa inteligencia artificial en particular, del ChatGPT, y del estudiante de saber cómo tiene que utilizar esa tecnología, ¿cierto? Entonces, ahí viene esa confluencia de saber entender que no es mala la inteligencia artificial, ¿cierto? Siempre y cuando se la sepa utilizar y se la sepa aplicar. Tiene cosas positivas, tiene cosas negativas como todo, ¿cierto? Pero en el ámbito académico nosotros tenemos que, por supuesto, ver qué es lo positivo de esa herramienta, que es una gran herramienta indiscutiblemente, que ha llegado para quedarse. Ahorita no sirven las posiciones cerradas de no estoy en contra de la inteligencia artificial y no la podemos utilizar, ¿cierto? Tenemos que aceptar que está ahí y ver la forma en la que vamos a hacer que esa inteligencia artificial siga siendo de utilidad para la humanidad y no como todo lo que se ha desarrollado, ¿no? Hoy en día se hacen cirugías a distancia, el cirujano está en Japón, el paciente está en Miami y se puede desarrollar la tecnología. No estamos hablando de que se está reemplazando a la persona a partir de esa inteligencia artificial. Estamos diciendo que las personas están utilizando esa inteligencia artificial para beneficio de todos. La educación en esta dinámica está cambiando. La implementación de las nuevas tecnologías y los nuevos mecanismos de cómo se está desarrollando la sociedad en el mundo está obligando a que la educación también asuma estos retos y vaya cambiando. Pedro, gracias por acompañarnos. A ti, Beatriz, por la invitación, muy amable. Hasta una próxima oportunidad en este espacio Educación y Sociedad.